Les habla su capitán. Les damos la bienvenida a la sección Unplugged o acústica de Musicrononautas Podcast. Aquí la tripulación se quita los sombreros, se afloja las corbatas, nos servimos un trago para platicar nada más de música, pura y dura música. Y en este episodio inaugural, ya que traemos mucho sur de Estados Unidos en las venas y en nuestras mentes también, queremos hablar de algo de lo que ya no se habla, la verdad. Ya es algo que muy pocas personas tienen en la mente, pero pues nosotros intentaremos llegar a por qué ya no se habla tanto de este género y qué fue lo que pasó, pero también qué representa, ¿no? Lo que representa para la música actual. Así que hoy vamos a platicar de, bueno, primero que nada, ustedes sírvanse algo también si quieren, ¿no? Si llegaron aquí y quieren disfrutar de estos 20 minutitos, 30 minutitos con nosotros hablando de música, sírvanse algo porque vamos a hablar del rockabilly. Pero primero que nada, ¿cómo están ustedes, equipo? Tripulación, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Fer, ¿cómo estás? Yo sentado con una gran cerveza Dove, entonces mi Homero Simpson grita, y mi cultura americana está a tope para hablar de este tema que a mí me dice rockabilly y solo puedo pensar en tres cosas. Malteadas, papitas, hamburguesas, y bueno, voy a agregar un bonus en Vega. Bailando al ritmo del rock and roll de los 50s. Entonces, para quienes estén escuchando esto en Spotify o en alguna otra plataforma de audio, corran a YouTube porque luego tenemos fonditos divertidos y pues hoy tengo una escena de Pulp Fiction que no sabía qué poner hasta que me acordé de este gran momento que no es de rockabilly, pero que es una cafetería de rockabilly donde Marilyn Monroe te sirve malteadas de $5. Y creo que tiene el espíritu del rockabilly con todos nosotros. Erin, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Estoy contenta, la neta, de hablar de este tema porque para mí lo favorito de esto son las faldas y las crinolinas, los peinados y todo el baile. La neta es que es uno de mis géneros uno de los géneros que yo no había explorado tanto y gracias a mis abuelos como que le empecé a agarrar un gustito culposo, pero pues feliz de estar aquí. Oigan, sí, estamos más el abuelo cerca de mis amigos. Sí, no, bueno, perdón, no, iba a decir un comentario que no me salió. Okay. Disculpe. Está bien. Pues bueno, antes que nada, porque sabemos que no todos sabemos bien de dónde viene, cuál es la historia. Entonces les voy a platicar un poquito de la historia del género para que lleguen a su siguiente comida ya después de que haya pasado el COVID y sepan dar un dato curioso acerca del género, ¿no? Entonces, en el sur de Estados Unidos, pues sabemos que la música siempre ha sido un medio de escape para muchas situaciones difíciles que se han vivido en el país. Es un país complicado y creo que ya todos lo deberíamos de saber. Desde la esclavitud hasta la extrema pobreza de miles de personas. Así que naturalmente ha sido cuna y hogar de muchos géneros que han venido naciendo a lo largo de los años, ¿no? En 1920, el blues clásico, del cual ya hemos hablado en otra vida, en otro tiempo y en otro espacio, y el country eran la música del pueblo. Se podía escuchar en los juke joints o en estas cantinas cantinas, bares, ¿no? De paredes de metal, de aluminio que tenían las personas negras, que era su escape, ¿no? De la esclavitud. Y el country, pues bueno, era más blanco, pero también era la música de la gente que trabajaba con sus manos en el campo o vivía en los trenes, ¿no? Entonces, pues bueno, estos eran los dos géneros rey y como ya existía el radio, era lo que se transmitía en la radio. Pero luego llegaron a combinarse también con el jazz y surgieron géneros como el boogie woogie, que no es el monstruo de Jack, el extraño mundo de Jack. Ay, sí, ese es el Oogie Boogie. El Oogie Boogie. El Oogie Boogie. No es el Boogie Oogie, es el Oogie Boogie. Güey, me acabo de dar cuenta. Sí. A mis 30 añitos. Y también nació el Hillbilly Country, que bueno, Hillbilly es un término despectivo según varios medios, pero pues así se llamó al género, entonces no lo hacemos con fan de ofender, solo pues así se llama, ¿no? Y para mediados de los 40, el sonido eléctrico invadió todos los géneros y surgió el blues eléctrico y el rhythm and blues, incorporando pues guitarras eléctricas básicamente. Era lo eléctrico de la música. Y así comenzó la experimentación de los sonidos, que es que ahora con tantos instrumentos y el tema electrónico, bueno, más bien eléctrico, ya puedes experimentar con nuevas cosas y ver cómo suenan con distintos instrumentos o cosas incluso que hay en el estudio que te encuentras y a ver cómo suena si le doy una botella. Entonces, ahí fue cuando los límites marcados por el country, el blues y el rhythm and blues desaparecieron
Y los músicos, además de escribir las letras que venían pues de todo este background de sufrimiento que traían sus familias, también comenzaron a buscar estos nuevos sonidos y vinieron artistas que seguramente sus nombres no los conocen, pero son Carl Perkins, Johnny and Dorsey Burnett, Paul Burlinson, gente que empezó a mezclar esos sonidos y empezó a nacer el rockabilly en sus conciertos. Que si lo escuchamos ahorita podemos decir como, esto es como más country, ¿no? Pero pues no, realmente es el inicio de lo que vino después. Okay. A ver, entonces, si estamos entendiendo bien, o si estoy entendiendo bien, el rockabilly viene a ser un subgénero y una subcultura del rock and roll y de la música country. ¿Es más country que rock and roll? Es una quimera conformada por todos los géneros que eran populares en la época, que es el bisabuelo del rock que conocemos hoy. El bisabuelo. Ok. Es como el primer paso que se da musicalmente para llegar al rock. Sí, porque a ver, Elvis se consolida en finales de los 50, si no me equivoco, ¿no? Cuando estábamos hablando en el último programa. Esto es anterior a Elvis. Sí, es anterior, pero por ejemplo, Carl Perkins lo conoció y eran compas. Elvis hizo famosa una de sus canciones. O sea, es por ahí, pero esta gente es más grande que él. Entonces, luego vino la banda Saddleman y grabó una versión más rock de la canción Rocker 88, que muchas fuentes consideran como la primera canción de rock and roll de la historia. ¿Dijiste Saruman? Yo también escuché Saruman. A ver, otra vez. Es Saddleman o hombres de lo que la silla del caballo. ¿Cómo se llama en español? Montura, hombres de montura. Hombres de montura. ¡Ay, güey! Está rudo el nombre, pero está rudo, Saruman. Eso estaría más rudo. Dije, bueno, a ver, Saruman no, ese es el mago. Y Sauron tampoco, esa es la banda de metal. Espera. Sí. Y entonces, otras bandas comenzaron a escuchar esto en la radio porque empezaron a decir como, esto suena padre, ¿no? Y apadrinados por el productor del cual ya hemos hablado muchísimo, que fue Sam Phillips, el mítico creador de Sun Studios y quien descubrió a Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. Todos ellos empezaron a ser transmitidos en la radio del Nueva York del Sur, que era Memphis, Tennessee, en la estación de Dewey Phillips, que no era su primo, recordemos, pero pues era un compa que tenía la estación de radio más poderosa del sur. Empezaba a poner esa música en todos lados, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que la neta no hubiera sido tan popular y tan grande si no hubiera sido porque llegó un tal Elvis Presley y grabó estas canciones que eran eso, que ya traían, que ya había empezado este movimiento, que ya había empezado, traía un poco de eso, pero además se le metió como otro tipo de punch, vamos a llamarlo, ¿no? Otro estilo, y lo cantaba bastante bien también. Entonces, cuando él llega es cuando hay un boom en el sur de Estados Unidos y a partir de ahí, güey, despega y llega a Alemania, llega a Europa. O sea, este género empieza a ser, es el género. Elvis Presley es lo que está pasando en el mundo ahorita. Como ahora el reggaetón de Bad Bunny, eso era Elvis Presley en el mundo. Fíjate, aquí está la brecha generacional bien ruda. Yo te iba a decir, entonces como el mambo de la banda de Pérez Prado en Japón. Así pues, de extraño y de rompemadres el rockabilly en Europa. Digo, porque tú me dices alemanes y es como rockabilly alemanes. Sí. O sea, ellos no descubrieron que... Mira, los blancos no descubrieron que tenían caderas. Los blancos gringos medio descubrieron porque vieron a los negros y dijeron, güey, el cuerpo se puede mover diferente. Digo, tan es así que aquí estamos con el mayor robo, perdón, no es cierto, es el de Jimmy Page, de música negra, pero esa es otra historia. Ahora imagínate un japonés bailando mambo. Entonces, pero me gustó más tu ejemplo. Ahora imagínate un mundo entero bailando reggaetón. Que es lo que está pasando hoy en día, güey. Es lo que pasa hoy. Y hubo 3 canciones que fueron Heartbreak Hotel de Elvis, Blue Sweat Shoes de Carl Perkins, que luego cantó Elvis y la hizo 1000 veces más famosa. Que todos creemos, y me incluyo hasta el día de hoy, que era de Elvis. Pero pues no, era de Carl Perkins, se la covereó. Y Folsom Prison Blues de Johnny Cash, también ya hablamos de eso en algún punto. Aunque esa es un poco más country, pero esas 3 canciones fueron las que hicieron. Y recordemos que iba acabando la Segunda Guerra Mundial y la americanización del mundo estaba a tope, güey. Entonces la gente también iba regresando de la guerra y regresaban a un mundo en donde las viudas y las madres y todos estaban desconsolados por perder a su familia, pero no se regresan y todo es celebración, güey. Todo es baile con las manitas así. O incluso los que se quedan, ¿no? O sea, al extrañar casa comienzan a traer todo esto y pues también es un punto de encuentro en otros países de la cultura, dirían los propios estadounidenses, americana, porque Latinoamérica está pintada.
pero bueno, sí. Y ¡Viva mi bueno, país! pues, y justo lo que dices, ¿no? O sea, estas canciones pusieron en el mapa de no solo de América, sino del mundo este sonido que más tarde evolucionaría al folk rock de Bob Dylan, que fue quien le metió el gran switch, el rock de los Beatles, de los Rolling Stones, el metal, o sea, todo lo que ya conocemos como rock and roll, sea que sea el que te guste, todo viene de este primer paso que dieron estas personas en el sur de Estados Unidos. Y con Elvis pues hubo muchos más. Jerry Lee Lewis, al que yo, si estás en YouTube, lo puedes ver aquí atrás, está tocando el piano. Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, muchos artistas que pues vieron que esto era un gran movimiento, les gustó y lo empezaron a tocar, y hasta el día de hoy siguen siendo íconos de la música rock. Y si a ti la banda que te guste, güey, no importa si eres de Black Sabbath, si eres de Metallica, si eres del death metal, no hay una sola banda que se diga rockera que no le tenga que agradecer a estos señores que hicieron esta música. No voy a decir que no es cierto, pero me encantaría ver, o sea, para explorar esa línea temporal musical de influencia de Jerry Lee Lewis a Black Death Metal. Eso estaría poca. Está chido. Ya hay una, en algún punto la vi, no la he vuelto a encontrar, pero es como como raíces de árbol, güey, en la que cómo evoluciona el rock y todos los subgéneros son muchísimos, hay más de los que puedes contar. O sea, no, son muchos. Es un despedor así, vegetarian black metal y... Vegetarian black metal. A ver, explícame. Elabora. ¿Qué es eso? Yo no necesito explicarme. Busquen un clip en YouTube, y es un clip de los viejos, porque además es de programas que MTV ya no hace. Era algo que se llamaba 4TV, o en español TV de mucho pelo. Que hasta eso el nombre en español estaba chido. Y eran 3 peluches que eran un despedorre, como 3 mopeds, y había un güey que se llamaba el Gordo Ed. Obviamente, como era gordo, le gustaba el metal. Entonces, no, y me incluyo. O sea, a ver, yo soy de esos gorditos metaleros. El punto es que el güey hace un clip donde es la guía del Gordo Ed para escuchar metal, perra. Y se avienta un pequeño trip como de 10 minutos o menos, donde habla de los subgéneros de metal, y es como, claro, super progressive death metal, vegetarian death metal, and lounge. Entonces, a ver si lo podemos aventar en las notas de este programa, y ahorita que terminemos lo vemos los 3 juntos. Está muy cagado. Entonces, bueno, ahora, nada más para cerrar esta nota, ahorita que dijiste del árbol, nunca lo he visto. Pero igual si quieren buscar algo que sea un mapa de historia del metal, que obviamente le da su lugar al rock y a los géneros de donde viene, hay una cosa que se llama Map of Metal, el mapa del metal, lo pueden encontrar en internet. Ya no lo actualizan tristemente, yo creo que dejaron de actualizarlo hace unos 10 años, 5 años, pero está muy bien hecho, aparte tiene, o sea, una textura muy chingona, son unas islas de metal y no sé, el metal británico está hecha de mezclilla. Entonces, y ahí te va marcando cuál es la ruta crítica y cuáles son las bandas y las canciones más representativas de ese género. Okay. Entonces, pues a ver si luego podemos encontrar ese arbolito y leerlo y compartirlo. Pero bueno, estaría padre encontrar eso. Y yo creo que en realidad al género le pasó lo que últimamente le pasa a todos los géneros, que es que ya no hay para dónde hacerte. Llega un punto en el que la casa, por más grande que sea, tiene 4 paredes y ya no puedes ir más allá de eso. Ya se habló de los temas que se tenían que hablar con esos ritmos y no vas a empezar a hablar de otras cosas con ese ritmo porque no le vienen bien al género, no le quedan. Entonces, pues el género, además de que llegan, como dije, Bob Dylan sobre todo fue el que le movió la tuerca al rock and roll y se hizo otra cosa. Y también los Beatles, por supuesto. Entonces, pues el género empezó a decaer en cuanto a popularidad, al grado de que el día de hoy, pues sí lo podemos llegar a escuchar en ciertos lugares. Hay gente que, eso me encanta, que hacen fiestas de los 50 y ponen esa música y tienes que ir vestido como de la época, justo de los 50, que se me hace un estilo muy cool. Y entonces, bueno, por ahí lo puedes escuchar incluso, y si son de la Ciudad de México, espero que lo conozcan, y si no, búsquenlo, espero que haya sobrevivido a la pandemia. Había un lugar, no sé, Fer, ¿te acuerdas? Una vez fuimos, era el 60s, creo que se llamaba el 60s, estaba enfrente en Insurgentes, enfrente de Plaza Insurgentes. No fuimos, no sé si tú alguna vez habrás ido porque te quedaba muy cerquita de donde vivías antes, pero sé que era de esa temática. Sí, entonces, y te sentaban en un coche, güey. Te sentaban en un coche, pero yo nunca entré, la neta, o no recuerdo. Ah, ok.
Entonces, Yo conmigo no sí fue. llegué a ir y o sea, el booth donde te sentabas para comer es un coche de los 50 y obviamente tienen la música y dan clases de ese tipo de baile ahí. Pero Lo cual ¿sabes sí- qué? Y digo, creo que al final hablaremos un poco de eso porque también es el tema con el rockabilly. Muchas subculturas han tenido sus comebacks, sus regresos en épocas recientes. Ujú. Pero, o sea, aunque hay restaurantes, hay eventos y todo, como que el rockabilly nada más no jala. A ver, al ratito discutiremos si tenemos una idea por qué. Pero pues también hay lugares justo en esta zona de la que estás hablando, que es la zona Roma Condesa. Para quien no vive en México o no está familiarizado con el centro de México, pues es una zona trendy chic, donde está lo creativo. Es una forma muy elegante de decir, es una zona tremendamente gentrificada, Sí. que significa que es mucho más caro que lo que era antes porque hay gente con alto poder adquisitivo que corrió a la gente que vivió originalmente de allí porque todo subió de precio. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Pero bueno, había también un lugar llamado Los Jetsons, que era... No, no, Es cierto, sí, eran sí eran los papas. Jetsons, ¿no? Pero que Sí. eran papas rellenas Sí. y que era una onda entre rockabilly y retrofuturista, pero ahorita ya estoy dudando. ¿Sí eran los Jetsons como se llamaba? No. Sí, se llamaba Jetsons. Sí, ¿no? No me acuerdo. Es que Yo recuerdo que sí. toda la temática era de los supersónicos, menos los nombres, porque se veía que esa parte de la licencia no la pagaron, pero no me acuerdo ahorita el nombre. A ver si para el final también me acuerdo bien, porque no me acuerdo si hicieran. Y te ponían esta música, ¿no? Entonces, Sí. No se vayan tan lejos, o sea, el que todo el mundo conoce y creo que todos hemos ido es el famosísimo Johnny Rockets. También tiene esta temática, a lo bueno, mejor sí, no de claro. carrito, o sea, no estás en un carro, pero sí es el típico diner con los sillones rojos, que los meseros con las gorritas estas de Sí. papel, el malteadas, piso o sea, ese tipo de cosas. cuadriculado. Ajá, ¿cómo se llama? La rocola que tienen también en la entrada, o sea. Este espantosísimo color menta en todas sus cosas. No, es que eso sí no puedo. Esa parte de esa cultura, ese color Pero es me parte. lastima. Perdón, sí era Jetsons, pero creo que ya Jetsons. cerraron el de Condesa y hay uno en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. No seas mamón. Hoy hay La que ir República porque a mí de me Uruguay. encantaba ese lugar. Sí, Tiene una pero malteada de entonces- Jack Daniels, que por cierto, si quieren una receta de nuestra propia autoría, vayan a nuestro TikTok, sí. @musicronautas. Pues Pero sí, bueno, así con la esa cultura rockabilly. La cultura rockabilly. Ahí queda, ha venido en declive. Al día de hoy, si vas sobre todo, obviamente, en el sur de Estados Unidos, habrá 1000 lugares, 1000 bares, 1000 cantinas en las que vayas y todavía haya una banda que actualmente la toque. Entonces, pues sí, sigue estando ahí presente, al menos desde su trincherita para la gente que lo disfruta. Yo la verdad es que a mí me gusta mucho, como dije, soy el abuelo de mis amigos, entonces yo sigo, o sea, lo escucho, tengo mi playlist de rockabilly que junta todos estos cuates que lo hacen. Entonces, pues si les gusta, ahí están nuestras playlists para que los vayan a explorar un poquito. Si les interesa más la historia, pues ahí, desde el Wikipediazo clásico que se pueden echar, no es muy largo si se quieren ver la historia, pero si no, ahí tenemos en otra vida, otro tiempo y otro espacio, el episodio de Jerry Lee Lewis, en el que hablamos un poquito de esto. Ya salieron nuestros 2 de Elvis, episodio 1 y 2, también están en Musicronautas Podcast. Y existe una obra de teatro que se llama, bueno, no sé si todavía está tocando, pero se llamaba El Cuarteto de $1,000,000 y contaba la historia de Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins. Entonces, esa obra dicen que está bastante padre también. No recuerdo el nombre, pero el que hace de Jerry Lee Lewis ahorita es al parecer el mayor exponente, al menos en redes sociales, de ese género. Y como un bonus, ya se quedaron hasta acá, yo les quería platicar un poquito, si tienen tiempo, no si tengan tiempo, pero si tienen tiempo les voy a platicar del aftermath de Elvis, porque pues bueno, ya conocimos su historia y viajamos por el tiempo hasta el día de su muerte, pero luego pues no sabemos qué pasó con la gente de su alrededor y qué fue como de todo ese imperio que él durante bastantes años hizo. Entonces, pues les platico el Coronel Parker, porque a mí se me hace el personaje que más, no sé, polémica hizo. Al final acabó muriendo de viejo, perdió los derechos de Elvis en general, o sea, siguió recolectando dinero, pero los derechos de hacer o decidir sobre la mercancía que hacía Elvis los perdió a RCA Victor, se los vendió, como les platiqué, por un precio estúpidamente bajo. Y el estate o en el testamento de Elvis, todo se le dejó a Priscilla y a su hija. Entonces, Lisa Marie Presley. Entonces ellas son las que se encargan de administrar al día de hoy todo ese desmadre. No sé, la neta es que se me hace un güey que, no sé, muy shady. O sea, tomó muy malas decisiones, pero la verdad, quién sabe, no sé ustedes qué opinen, si Elvis hubiera sido lo que llegó a ser
sin el impulso mercadotécnico de este compa, ¿no? Creo que sí tiene que ver mucho la maña que traía el papá para levantarlo. Ya lo que hizo después, pues sí, obviamente no tiene justificación, pero yo sí siento que ayudó mucho a que el otro fuera como más gandalla y que buscara, y con tal de ganar, yo creo que eso fue tanto lo que impulsó al papá como a Elvis, ¿sabes? O sea, si no tenías ese impulso, yo creo que él se hubiera quedado o con malos deals o ganando menos de lo que tenía, o como los otros artistas de los que hemos hablado, siempre llegan a un punto donde hay demandas, no ganan lo que necesitan o simplemente hay diferencias creativas y se acaba su fama. Básicamente lo mismo. Yo iba a ser un poquito más sintético, pero me gustó mucho más cómo lo explicó Erin, porque pues, se entiende mejor, pero la idea es esa, ¿no? Creo que es fundamental para la gran mayoría de los artistas, y sobre todo en una época donde hoy nos autogestionamos, y eso tiene sus pros y sus contras. Más pros o contras, pues dependerá de quién lo hable, ¿no? O desde donde estés, pero finalmente siempre hay alguien que te va a dar como esa primera patada y que va a tener esa maña de moverte para que tú seas lo que tienes que ser, artista. ¿Cuál es el problema? Cuando viene el abuso, que pues es prácticamente siempre. Que esta persona que te ayudó a levantarte porque le sabe al negocio, como dirán nuestros papás, al business, hermano, pues de repente ya te ve como mina de oro y te quiere exprimir, ¿no? Entonces, y es muy difícil porque, digo, lo vimos con Elvis y lo hemos visto con todos los artistas de los que hemos hablado y lo veremos. Hay una cantidad de necesidades emocionales, afectivas y económicas de las cuales se prenden estas personas. Y lo decía en el programa de Elvis, era como, güey, o sea, ya, la neta, siendo honestos, hacia el final de la carrera de Elvis, ¿cuánto era mérito de este cabrón? Pues sí, al inicio obviamente lo levantó. De no ser por ese güey, Luis habría sido un hermano que, pues a lo mejor, si bien le iba a tocar en bares y pues qué bonito canta. Pero también era como, güey, pues es que si no tuvieras a Elvis no tienes nada que manejar, no tienes nada que vender. Entonces, claro, un poquito agradecido y menos pasado de verga. Y pues es justo, ¿no? Porque ahorita que lo decías, el güey murió de viejo. Pensé, chale, Elvis no tuvo esa posibilidad, ¿sabes? Por la cantidad de presión que tenía encima. Y digo, todos somos adultos y tomamos decisiones. Pero ya lo decía la mítica banda de Eagles, las Águilas, en Hotel California. La fama y la industria es un pinche monstruo que te va a consumir, te va a exprimir, te va a dejar broncas, te va a dejar vicios, y en el momento en el que no le sirvas, estés enfermo, te estés infartando, no puedas tocar el piano ni cantar y estés sudando de una forma horrible y todo esté grabado para la posteridad, te va a soltar y se va a ir con el siguiente. Y eso personalmente se me hace muy injusto con todos los artistas, porque al final, y ya cierro con esto mi nota larguísima porque según yo era sintética, son personas muy sensibles. Entonces de por sí traen unas broncas bien rudas con existir en el mundo en el que existen y se topan con estos monstruos modernos. Chale. Y luego, pues bueno, y sumándole a eso y teniendo dos ejemplos, o sea, dos contrapartes tan claras que son Elvis, que era un pan de Dios y decía que sí a todo y se dejaba manipular por quien sea, y teniendo Jerry Lee Lewis, que, o sea, nadie le decía que no y no se dejaba por ningún lado. Digo, haya tenido las broncas que haya tenido, los escándalos, no siendo ya tan famoso, sino pues pasar a ser una leyenda y nada más, pero va a morir de viejo. O sea, sigue vivo y es de esa generación y es el último que queda. Entonces, pues sí, siento que sí un poquito por esa parte. Entonces, pues bueno, continuando, Vernon Presley, el papá, murió un par de años después de su hijo, también de viejo. Ya tenía 63 años, me parece, más o menos. No tan viejo hasta eso, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a las mujeres de su vida, su segunda, no esposa porque nunca se casaron, pero su segundo amor es nada más y nada menos que Linda Thompson. Y ella, después de Elvis, se fue a casar en los 80s con el atleta Bruce Jenner, quien ahora me parece que ya no es Bruce Jenner, sino se me escapa su nombre ahora. Caitlyn Jenner. Entonces estuvieron casados un tiempo y tuvieron 2 hijos juntos. Priscilla y bueno, Lisa Marie por su parte, como dije, son al día de hoy las matriarcas de lo que quedó del imperio de Elvis, tanto de Graceland como del museo, como de las regalías, como los derechos, como todo lo de Elvis. RCA también es, pues, obviamente mayoritario en lo que gana, ¿no? Pero ellas son las que deciden y ambas formaron parte de la religión a la que
Tanto sí, Esto ya se puso sectario. Se hicieron cienciólogas. Cienciología. Ay, no chingues. Te iba a decir, qué bueno que lo administran ellas, que a toda madre, pues al final son su familia. Digo, para bien y para mal, pues fue lo que les legó y pues qué bueno que está en mano del otro pendejo. Pero no mames, ahora no, güey. Es que poca madre que está en manos de la cienciología toda esa lana, porque ¿a dónde ya no, que va se salieron. Bendito sea Jesucristo superestrella. Gracias Dios misericordioso. Nada de esa lana tenía que llegarle a Tom Cruise. A Tom Cruise, sí. Se salieron de la cienciología y pues bueno, continuaron su vida. Lisa Marie tiene al día de hoy creo 3 hijos, pero uno acaba de fallecer recientemente. Justo empezaba la pandemia de COVID. No se han revelado los detalles, pero pues bueno, falleció y se parecía bastante a su abuelo, la verdad. Bueno, pues si quieren como que más contenido en general de Elvis disponible ahorita en streaming, está en Amazon Prime la película más bizarra que haya visto yo, que se llama Elvis and Nixon. Salió en 2016, está protagonizada por Kevin Spacey, el canceladísimo Kevin Spacey como Richard Nixon, Michael Shannon como Elvis Presley. ¿Quién tomó esa decisión? No tengo idea, porque estuvo pésimamente mal tomada, pero pues bueno. Está muy divertida, la neta, está muy chistosa y te explican cómo fue la visita de Elvis a Richard Nixon y qué fue lo que pasó para que pudiera suceder la reunión y cómo fue la reunión. Te lo retratan bastante padre en realidad. Perdón, es que me apareció en mi cabeza Michael Shannon y fue como, ajá. Espero hayan despedido a ese director de casting porque ¿qué? Sí, justo, güey. Sí. Quiero hacer 2 referencias. Bueno, no, perdón, termina. Yo creo que al final puedo hacerlo. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Qué? Quiero hacer 2 referencias al mundo Simpson. Perdón, tengo que hacerlo porque además es cultura americana. Obviamente tiene que estar improntado. 2 referencias. La primera, la visita de Elvis a Richard Nixon. Cuando el señor Burns se retira y vende vende la planta de energía nuclear a los alemanes. Hay un episodio sobre eso, amigos. Ok. Cuando se despide de Smithers, le dice, Smithers, quiero dejarle esto. Que siempre quiso mi foto de Elvis con Richard Nixon. Ay, sí, claro, señor, gracias. Ay, sí, Nixon era tan bueno con su madre. Ya sé, exacto. Ok. El señor Burns tiene todos los años del mundo. Y la segunda, igual a los Simpsons, en la temporada 11 hay un episodio que se llama Llévate a mi esposa, donde Homero y Marge van a un bar de rockabilly. Justamente inauguran un bar de los 50s y dice Marge, Homero, deberíamos ir mañana. Bueno, van un mes más tarde y hay un concurso de baile de los 50s y el premio es una motocicleta Harley Davidson. Y Homero y Marge ganan. Entonces, pues el güey es así un carnal como medio... pues no sé, 50, 60 años el host. Y sí, amigos, sigamos bailando para que los 50 no mueran nunca. Quebrado al día siguiente. Wow. Entonces, con esto quisiera cerrar un poco lo que mencionaba hace rato de por qué el rockabilly no ha tenido un comeback. Y tiene mucho que ver con lo que decías, Ricardo, que el rockabilly sale de los Estados Unidos en la época de la posguerra y fuera de los Estados Unidos se convierte más en una cuestión de el objeto como uso que la música. Entonces tienes a gente en Alemania, en Japón, en todos estos países donde llega haciendo cosplay de rockabilly y se le conoce como americana. Entonces, es que, güey, ¿ya viste las chaquetas? Es que, güey, ¿ya viste la grasa que trae en el cabello? Entonces es un estilo de vida referido a la moda. En Estados Unidos no ha tenido un regreso y probablemente no lo tenga porque el rockabilly siguió su curso. O sea, se fusionó con el ambiente y aunque sí traía un tema contestatario y anárquico, digo, ¿cuántas escenas no hemos visto parodiadas en 1000 películas de los universitarios contra los rockeros, rompiéndose la madre en la tienda de malteadas? Pero en Estados Unidos al final el country, el discurso desde donde viene, todo de lo que habla el rockabilly sigue existiendo. Entonces es como si yo quisiera hacer una moda de las broncas sociales que hay en mi país, ¿no? Bueno, que sí los hay, son whitexicans, pero eso es otra historia. Pero es eso. Entonces el rockabilly es como, pues es que es parte cultural, siempre existió. Tuvo su visibilidad un tiempo y luego regresó de donde vino, que es donde siempre ha estado. Fuera de Estados Unidos y es como, güey, qué divertido, lo que decíamos, restaurantes tematizados. Pero pues más bien estamos hablando de una realidad que ahí sigue, entonces no es como que tenga que regresar.
porque nunca se ha ido. Claro. Sí, no podría haberlo. Yo creo que ese puede ser ya nuestro cierre de episodio porque estuvo muy bien puesto. Como última referencia o como última sugerencia, si quieren ver la historia que ya les contamos de Elvis Presley, pero pues puesto en palabras de gente que lo conoció y un par de videos y fotografías muy padres. Ahorita, en 2022, pueden todavía encontrar en Netflix el documental que le hizo HBO. Se llama Buscador Inalcanzable en español o The Searcher en inglés. Es un documental acerca de Elvis. Son 2 episodios de hora y media, me parece, cada uno. Entonces se los recomendamos mucho. Y ya me acordé, bueno, más bien no me acordé, lo investigué. El nombre de la persona que les decía es Jacob Tolliver, con 2 L's y V. Entonces, si lo buscan en TikTok, van a ver videos muy padres de él tocando el piano, como Jerry Lee Lewis en Disney. Tienen clips bastante padres. Entonces, pues no sé. Bueno, ya diste tu comentario final, mi Fer. ¿Tú, Erin, algo más que agregar antes de despedirnos? Yo siento que deberíamos hacerlo un comeback. Si no fuera, o sea, al menos en México, como no se ha visto tanto, yo digo que deberíamos ser los primeros en volver a poner de moda esos playlists, porque quieran o no, es música muy, muy limpia. Sí, entonces, la verdad es que grandes composiciones, grandes temas, grandes artistas, ¿por qué no? Me parece una gran idea. Aquí lo escucharon primero. Les agradecemos mucho por haber venido a escuchar hasta acá nuestro episodio del Rockabilly, del Aftermath o lo que pasó después de Elvis Presley. Y pues bueno, nosotros nos encuentran en todas sus redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todos lados, como @musicronautaspodcast. Y a mí me encuentran como @tiranosauriorix en todas las redes, bueno, Twitter e Instagram realmente. Erin, vamos a empezar contigo. ¿Cómo te encuentran en todas las redes? A mí me encuentran en Twitter como @erincamce y en Instagram como erindcamacho. Mi Fer. A mí me encuentran en todas partes como @mantrasaya, eso es con L tiene doble A al final. Y recuerden seguir también y escuchar al hermano Weirdo Loco de Histeria Colectiva de Musicrononautas, llamado Histeria Colectiva Podcast, en todas las redes sociales y en todas las plataformas para que se den un quemón. Soy un tío. Pues ya quedó. Entonces nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por escuchar y recuerden que la vida sin música es un etcétera. Adiós.